sesión. No hay entonces cuenta el día de hoy, por lo tanto no tendremos ese punto, y también vamos a omitir los puntos varios en virtud de la hora y obviamente porque nos interesa entrar al fondo de la orden del día, la que tiene por objeto recibir al ministro de Salud, señor Enrique París, a fin de que pueda exponer sobre la situación de no renovación de los contratos de los funcionarios de la salud y la decisión de disminuir los fondos destinados para efectos de la trazabilidad, teniendo en consideración la eventual alza por los contagios de COVID-19 debido a la presencia de la variante Delta. Asimismo, interesa conocer cómo se estaría planificando la reducción de camas críticas post-pandemia y la posibilidad de que exista flexibilidad para que los directores de los servicios de salud de los establecimientos autogestionados determinen la proporción de camas de unidades de cuidados intensivos y de las unidades de tratamiento intermedio en relación con el número de camas complejas, a fin de poder resolver de la mejor forma posible la situación de las listas de espera. Por último, es de especial interés conocer cuál es la deuda existente en la red asistencial y las medidas que se adoptarán especialmente en la ley de presupuesto del año 2022 con el objeto de inyectar recursos al sistema sanitario, teniendo presente las eventuales retenciones de prestaciones y pedidos por parte de los hospitales. Entonces, para dar inicio directamente a lo pertinente en la sesión, quisiera dar primero la bienvenida al ministro Enrique París. Recordemos que el ministro se excusó el día martes recién pasado, exponiendo la voluntad de poder asistir el día martes siguiente. Sin embargo, por efectos de semana distrital, tuvimos que citar extraordinariamente el día de hoy precisamente para escuchar un tema que nos parece de mucha relevancia y que por lo mismo no podíamos retrasar para 2 semanas más. Así que le doy la bienvenida, ministro Enrique París, y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado Víctor Torres, presidente de la Comisión de Salud, nuevo presidente, lo saludo también, deseo éxito en su gestión. Quiero saludar también a los miembros de la Comisión, aunque no estén presentes: Gabriel Boric, Carlos Cariola, José Miguel Castro, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Andrés Celis, Miguel Cristi, Sergio Gaona, Javier Macaya, Jimeno Sandón, Patricio Rosas, que sí lo veo ahí, y también está el diputado Sangüesa y Gustavo Sangüesa. Me acompañan diputado Torres, la doctora Beatriz Martínez, jefa de división de la DIJERA, don Leonardo Molina, asesor de la DIJERA, la señora Claudia Godoy también, jefa de división de la DIGD. Ellas me acompañan porque hicieron ya una presentación al Senado hace unos días atrás, a la Comisión de Salud también, y en el caso que haya algún dato que yo no pueda responder, le voy a pedir la ayuda a ellas. En realidad, muchas de las que usted leyó... Ministro, sí, perdón. Como habitualmente se pide la palabra detrás del presidente, yo le voy a pedir que sea libre esta vez para que podamos facilitar la exposición, de tal manera no tener que cumplir por esta vez con esa ritualidad, digamos, que pueda usted permitirse que más intervenga que lo haga directamente. Por supuesto, me agradezco mucho. Nosotros asistimos durante esta semana a la comisión mixta y donde se aprobó el presupuesto de salud ya para el año 2022, se aprobó con 3 votos a favor más una abstención. Nosotros hicimos la presentación de todos los datos que están incluidos en su carta donde se recita esta reunión, y obviamente muchas de esas dudas quedaron aclaradas en la presentación del presupuesto y por eso mismo fue aprobado. Durante la reunión también asistió la Confusam, asistió representantes de las municipalidades, asistieron representantes de agrupaciones de pacientes, y obviamente que muchas de las preguntas quedaron respondidas. Sin embargo, yo las voy a responder de nuevo, obviamente. Yo quisiera recordar, estimado diputado Torres, para un poco rebatir
lo que se ha dicho, lo que se dice en estos 30 años o en estos 50 años no se hizo nada en salud, recordar que en la década del 50 el per cápita de $400. Actualmente el ingreso per cápita es de $22.971. El expresidente Lagos, que a algunos no les gusta que sea nombrado, cuando escribió su notable artículo sobre la felicidad, justamente habló de que este aumento del per cápita tan importante, al cual han contribuido obviamente todos los gobiernos de los últimos años, iba a poner en duda o a causar, digamos, dudas en la población sobre cómo había evolucionado Chile y cómo, obviamente, a pesar de eso, por eso me refiero al índice de la felicidad, no había una conformidad en la población con respecto a los avances que se habían obtenido. Hay que recordar que en la década del 50 la mortalidad infantil, ustedes lo saben muy bien, era de 150.000 por 1.000 nacidos vivos. En cambio, la mortalidad infantil actual es de 7 por 1.000 nacidos vivos. Esto no es producto del azar, ni es producto del trabajo de un gobierno. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, los temas de salud son temas de Estado de Chile. Por lo tanto, este es el ejemplo de lo que se ha hecho durante los últimos 50 años y más. Ayer el Ministerio de Salud cumplió 62 años, no sé si lo supieron, y los avances son gigantescos. Solamente, como ya dije, respecto a la mortalidad infantil, respecto a las expectativas de vida. En la década del 50, la expectativa de vida era de 38 años. Actualmente es de más de 80 años para las mujeres y 80 años para los hombres. El analfabetismo era del 23%, actualmente es del 0,1%. La educación primaria completa era del 35%. Acuérdense que su presidente Eduardo Frei Montalva fue pionero en esto. En este momento la educación primaria completa es del 99%. Y la educación secundaria completa era solo del 12%, y actualmente es del 74%, y la admisión a universidades era del 2% y ahora es del 50%. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, y ustedes lo saben muy bien, en el tema de la salud, yo respeto, admiro y felicito todo lo que han hecho otros gobiernos, y repito, este es un problema del Estado de Chile. Con respecto a la deuda hospitalaria, que es una de las preguntas que se nos hizo, evidentemente que la deuda hospitalaria, cuando me hice cargo del Ministerio de Salud, nos fijamos como meta reducirla. ¿Y cómo se hizo? Facilitando el pago a través de tesorería. Porque antiguamente todos los pagos se hacían a través de los servicios de salud, y usted también debe saber muy bien eso. Lo centralizamos en tesorería y eso logró que en el año 2020 y en el 2019 también, eso fue antes, se redujera la deuda hospitalaria en forma muy importante. De 603.000 millones bajó a 100.000 millones la deuda. Actualmente está circulando en el orden también de esa misma magnitud, pero obviamente que por efecto de la pandemia la deuda ha ido en aumento y para fines del año 2020, estamos ya en el 2021, había ascendido a 300.000 millones la deuda hospitalaria, en circunstancia que habíamos logrado llegar a bajarla bastante importantemente. Para el año 2021, en enero, la deuda hospitalaria alcanzó a 421.628 millones. Y para el mes de agosto era solo de 183.247 millones. O sea, se ha hecho un esfuerzo importante para reducir la deuda hospitalaria. Con respecto a el tema de la complejización de camas, que se dice que se van a disminuir las camas, no es así. Se van a complejizar camas en cascada. 843 camas básicas se van a transformar en camas medias.
y 378 camas UTI se van a transformar en 372 camas UCI. Nosotros partimos con cerca de 1.000 camas en el sistema público y en el sistema integrado logramos llegar a más de 4.300 camas. Actualmente, al día de hoy, el total de camas habilitadas es de 2.124 y no es justo decir que vamos a reducir el número de camas porque no es así. Vamos a mantener este número de camas para poder justamente solucionar el problema de las listas de espera. Ayer no sé si vieron ustedes un artículo muy interesante en un diario donde justamente se dice el aumento que ha tenido la ocupación de camas UCI con patologías no COVID. En este momento, al día de hoy, porque ya tengo el informe, solo el 21% de las camas UCI son ocupadas por pacientes COVID. El 79% son ocupadas por pacientes no COVID y la ocupación promedio nacional de camas actualmente es del 85%. O sea, estamos lejos de tener un colapso en la ocupación de camas UCI. Por lo tanto, para aumentar esta complejización de camas, el presupuesto considera un aumento y considera proveer 3.000 cargos más para complejización. ¿Por qué quiero decir eso? Porque también se ha dicho que se van a disminuir los cargos, no es verdad. Y la complejización de la red pública ha sido tan importante que para el año 2022 vamos a tener 9.52 camas UCI por 100.000 habitantes. Nosotros recibimos el Ministerio con 4,86 camas UCI por 100.000 habitantes y vamos a entregar 9.52 camas UCI por 100.000 habitantes. ¿Cuál es el promedio de la OCDE? 12. O sea, nosotros partimos con un tercio del promedio de la OCDE y vamos a llegar casi a 10 camas UCI por 100.000 habitantes y el promedio de la OCDE es de 12. Así que también ahí quiero refutar esa afirmación. Estrategia de complejización, ya la dije, y de camas básicas, que eran un 62%, vamos a pasar a 48,8%. De camas medias, que eran un 25%, vamos a pasar a 35%. Y de camas UCI, que eran un 3,5%, vamos a pasar a un 6,7%. Por lo tanto, prácticamente vamos a duplicar las camas UCI con respecto a cómo recibimos el ministerio. Ministro, ¿podría repetir por favor las cifras? ¿Perdón? ¿Podría repetir las cifras, por favor? Las de básicas, medias y UCI. Lo último se que las puedo enviar todos, diputado, porque ya están en el proyecto de ley del presupuesto, pero se las voy a repetir. Estrategia de complejización de camas adultos. El año 2018, 65,2 camas básicas. Para el año 2022 vamos a tener 48,8. Camas medias. 2018, 25% eran camas medias. Para el 2022, 35%. Camas UTI, que esas no las leí antes, del 6,2 suben al 9,5%. Y camas UCI, de 3,5% suben al 6,7%. Y usted debe saber muy bien, honorable diputado presidente, que el futuro de los hospitales es tener más camas complejas, porque si nosotros realmente trabajamos en fortalecer la atención primaria y solucionar los problemas en la atención primaria, como debería ser, y es nuestra meta como Estado, los pacientes que se hospitalizan son realmente pacientes muy complejos. Por lo tanto, esta tendencia va a seguir, aumentar las camas UCI o UTI y disminuir las camas básicas, porque la mayoría de los pacientes que se necesita hospitalizar son pacientes muy, muy complejos. Con respecto a los recursos humanos, que se dice que se van a disminuir, la expansión priorizada en recursos humanos para el año 2022 contempla 6 grandes ejes. Puesta en marcha de 17 establecimientos nuevos, 3 establecimientos normalizados
y 9 proyectos de obras menores que van a requerir más personal. Recordar que en el tema de la formación de especialistas también se requiere contratar más personal. El Hospital Metropolitano, al revés de lo que se quiso decir, continúa funcionando y obviamente que van a continuar los funcionarios ahí. Ya hablé de la complejización de camas y en la ley del cáncer que fue aprobada por ustedes en el Parlamento, obviamente que ya se está implementando cifras, obviamente que hay que fortalecer toda la quimioterapia, cuidados paliativos, oncológicos, hematológicas. Y como se crea la Agencia Nacional del Cáncer y se implementa a través del Hospital Digital Atención a Distancia, también hay un aumento. Por último, aunque no estaba en la minuta, creo que es importante recordar el esfuerzo que hemos hecho con el Programa Integral de Reparación Ocular. Me he dedicado especialmente a ese programa. Hemos arrendado una casa especial, es decir, hemos separado todo lo que era la atención integral de recuperación ocular desde un policlínico que había en el Hospital Salvador a una casa especialmente habilitada para ese fin. No la hemos inaugurado porque creo que no era necesario. Con respecto al fortalecimiento de la red hospitalaria, en los últimos 4 años, nosotros hemos aumentado en 47.884 la cantidad de funcionarios, es decir, equivalente a un aumento del 42% en relación al periodo anterior, 2014-2018. En gestión de recursos humanos, para el año 2022, se gestiona la expansión de 6.326 cargos para la ley 18.834. Se gestiona la expansión de 930 cargos para la ley 15.076, ley médica, una de las leyes médicas. Y se gestiona la expansión de 43.989 horas. No tenemos cargos ahí porque son de diferentes tipos, para la ley 19.664, que también es parte de la ley médica. Ahí también, pero por lo contrario, le doy las cifras. Para la variación año 2019-2020, para la ley 18.834 hay un aumento del 28%, 19.664 del 20%, para la 15.076 un aumento del 31%, y para los experimentales un aumento del 19%. En resumen, el total de horas en la red aumentan en un 27%. Y en los servicios de salud hay un aumento del 29%. Y también hemos hecho un esfuerzo muy importante, y usted lo sabe, con respecto al traspaso de contrata a titulares y de honorarios a contrata. Para el año 2022, para la ley 21.106, se considera el traspaso de 7.600 personas de contrata a titulares. Y traspaso de honorarios a contrata, durante el año 2021, hicimos, durante el gobierno actual, digamos, entre el 2019 y el 2021, hemos aumentado 4.800, 1.800 y 1.800 cargos de honorarios a contrata, y el traspaso de contratas titulares va de 4.600, 4.600 y 2.500 el año 2021. Con respecto a el tema de la trazabilidad, que sé que les preocupa enormemente, y aquí en la carta o en la citación dice que, teniendo en consideración la eventual alza en los contagios por COVID-19 debido a la presencia de variante Delta, les preocupa el tema de la trazabilidad de los fondos que están destinados a trazabilidad. Con respecto a los fondos destinados a trazabilidad, no hay variaciones. Lo que se hizo es que se traspasó no el testeo, sino que la trazabilidad específicamente desde la salud municipal a la subsecretaría de salud pública y obviamente indirectamente a los CRM. Y los índices de trazabilidad, que siempre son discutidos, son puestos en duda, te voy a informar que en el último informe que va del 2 al 8 de octubre,
La proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas a nivel nacional alcanzó un valor de 87,2%. Las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo tuvieron el mayor aumento con respecto al informe anterior. Y las regiones de Coquimbo y Ñuble y Aysén presentaron el mayor valor de este indicador. Además, la proporción de contactos nuevos investigados antes de 48 horas alcanzó a un valor de 95,1%. Esto no se dice, se oculta o se tergiversa. Es el valor más alto reportado hasta el momento. Obviamente que es mucho más fácil hacer trazabilidad cuando hay menos circulación viral y menos casos. Tienen razón en el documento que cuando aumentan los casos se hace más difícil hacer la trazabilidad. La razón de contactos por casos en el país fue en promedio de 4, destacando la región de Coquimbo con 7,6 casos, o sea, contactos por cada caso, Ñuble con 6,9 y Biobío con 6,8. Yo quiero destacar siempre la región de Coquimbo, que se caracteriza por tener un gran éxito en este tema. Y con respecto al aislamiento, la proporción de casos activos con cumplimiento de aislamiento en residencia sanitaria en promedio nacional es del 70%. 70%. En regiones como Aysén y Magallanes, donde obviamente en este momento tenemos casi 0 casos, sobre todo en Aysén y Magallanes, la proporción de casos activos con cumplimiento de aislamiento es del 100%. En Biobío 82%, Ñuble 82%. En fin, o sea, se ha hecho un trabajo muy importante con respecto a este tema que obviamente a ustedes les inquieta y yo lo entiendo perfectamente. Con respecto a las listas de espera, nosotros tenemos una estrategia obviamente para disminuir las listas de espera que considera mantener la cantidad de camas UCI que ya dije, aumentar la complejización además de las camas UCI y contratar la cantidad de personal que ya nombré. Con respecto al presupuesto, que también se ha dicho que es menor o que hay que aumentarlo, el presupuesto para el año 2022 es de 11.666 millones de millones, o sea, 11 billones son los recursos. Y el aumento del presupuesto, ayer aquí hubo una marcha reclamando por el aumento del presupuesto, tiene un crecimiento extraordinario para salud, obviamente en relación a otros ministerios, que es del 11,7% de crecimiento en el presupuesto de salud, lo que equivale a 1.220.194 millones, o sea, más de 1 billón de pesos. Y el crecimiento del aporte fiscal es de 11,7%. Y aquí quiero destacar algo que es muy interesante y que por eso me refería al Producto Interno Bruto cuando comencé mi intervención. La evolución del presupuesto mensal en los últimos 8 años, no solamente en este gobierno, ha sido 4,6 veces más, o sea, veces más que el aumento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto ha aumentado en estos últimos 8 años aproximadamente en un 20%, y el presupuesto mensal en los últimos 8 años, con 2 gobiernos diferentes, ha aumentado en un 82%. 82% de aumento. Y además, con respecto al año 2021, el gasto del gobierno central con respecto al presupuesto de salud también tuvo un aumento muy significativo, y para el año 2022 la participación en la partida 16 del gasto del gobierno central es del 18,8%. Por lo tanto, creo que, no sé si me recursos para compromiso de fortalecimiento de la red pública. Los gastos operacionales para los servicios de salud van a ser de 6 billones, 6.000 millones de millones. Para la atención primaria se van a otorgar 2.525 millones de millones, y para infraestructura 800.000 millones. Para los recursos de TTA no hay cambios significativos,
se presupuestaron 296.415 millones de pesos para TTA, para vacunas COVID, que nosotros vamos a dejar las vacunas, ya las tenemos comprometidas para el año 2022, sea cual sea la coalición que triunfe, se van a destinar 323.000 millones de pesos para vacunas. Para el Plan Nacional del Cáncer, tenemos un aumento enormemente significativo de 180.000 millones a 389.000 millones de pesos, Plan Nacional del Cáncer. Y la ley Ricardo Soto mantiene 128.245 millones. En salud mental, que tenemos un programa absolutamente nuevo, con contratación de personas, con más de 120 psicólogos en el hospital digital, tenemos un presupuesto de 41.000 millones para el año 2022. ¿Hay alguna otra pregunta que me falte contestar? Sí, ministro. Sí. ¿Me escucha? Sí, sería bueno poder contar, no sé si tiene usted la presentación de esto o eventualmente la misma de la ley de presupuesto, porque a mí a propósito de la ley de presupuesto se me generan algunas dudas. No pude estar en la subcomisión el otro día y puede ser que le pida o esté reiterando algunas cosas que ya aclaró. Pero como nosotros no participamos en ese espacio habitualmente, sería bueno aclararlas. Porque ustedes plantean... Sí, ustedes plantean un presupuesto de 11.666 billones. Sin embargo, Hacienda informa al IFP con un incremento de un 3,9 en gasto regular y 9,9 en gasto regular más FED, que es distinto al 11,7 si se calcula sobre la base de 11.666 billones. O sea, hay una diferencia entre lo que IPRES había informado a través del IFP y lo que ustedes plantean, que obviamente es favorable. ¿A través de qué? ¿A través de qué? No entendí. En IFP, que es lo que DIPRES informa en el presupuesto 2022, que es de 11.000. En el presupuesto consolidado de la Nación. Sí, exacto. Sí, nosotros antes de presentar el presupuesto de salud, creo que fue el martes pasado, nos reunimos con Hacienda, nos reunimos con la DIPRES, obviamente que hicimos ver nuestros puntos de vista, puede que haya algunas diferencias, pero lo que nosotros presentamos a la comisión es lo último, son más de 200 y tantas páginas que se lo vamos a enviar, 210 páginas, que se lo vamos a enviar de inmediato, señor presidente. Ya, yo le agradezco mucho porque también ahí hay un par de elementos que me gustaría que pudiéramos poder en algún momento conversar si es que siguen las discrepancias respecto de la información que pueda generarse, digamos, que nos parece importante. No, hay otra duda sobre las camas, sobre el aumento de las camas UCI, UTI, por eso que le había preguntado y anoté ya perfectamente lo que usted dijo. Entonces, si tengo alguna duda después sobre el tema presupuestario o hay en la comisión, sería bueno que lo pudiéramos aclarar, pero si usted nos manda la presentación, facilitaría una futura conversación al respecto, ministro. Mucho gusto. No, la controversia, inmediatamente se la transmito, la controversia que se generó en la discusión del presupuesto para el año 2022 del Ministerio de Salud tiene que ver con el per cápita. Obviamente que tanto las agrupaciones de municipalidades, asistió una sola, sí, la Asociación Nacional de Municipios y la Confusam solicitaron un aumento en el per cápita y nosotros nos comprometimos con el presidente de la comisión, el diputado José Miguel Ortiz, obviamente a discutir ese tema cuando se discuta en el Parlamento nuevamente. Y el otro tema controversial, que yo creo que es fácil de solucionar, es las dudas con respecto a algunos CESFAM, no hospitales, sino que a centros de salud familiares, que también los vamos a tratar de llevar solucionados de aquí a la próxima reunión, presidente. Ya, muchas gracias por ese punto y voy a ofrecer la palabra entonces respecto del resto de la exposición que ha hecho el ministro Enrique Apari el día de hoy. El diputado José Miguel Castro entiendo que tiene la mano levantada. ¿Está solicitando la palabra, diputado? Señor presidente, sí. Ya, puede hablar. Le
Le agradezco mucho. ¿Se escucha bien o no, señor presidente? Que tengo un poco mal internet, pero... Un poco usted me bajo se explica ahí. escucha, diputado. Se escucha un poco bajo, perfecto. Pero voy a tratar de subir un poco la voz. Gracias, señor presidente. Saludar Sí. al ministro, saludar a los demás diputados, a toda la gente que nos está viendo y escuchando por segunda vez, la verdad, porque todos aquellos que seguimos, todos aquellos que vimos el día miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde aproximadamente, pudimos ver la mayoría de esta exposición. O sea, yo alabo siempre al ministro, que es el ministro que más ha venido a la Cámara de Diputados y ha venido más al Congreso en general, pero yo quiero que esté, le voy a ser súper sincero y transparente, señor presidente, ¿eh? Yo sé que esto fue un acuerdo de la comisión, yo no estuve en ese momento, pero nos podríamos haber ahorrado bastantes cosas si es que nosotros hubiésemos seguido la tercera comisión de presupuesto, como lo hizo el diputado Celis, donde se aprobó por 3 votos a favor y una abstención el presupuesto. Yo creo que es sumamente importante que nosotros como parlamentarios estemos. Nadie, absolutamente nadie nos prohíbe ir y hacer todas las preguntas que queramos, como lo hicimos la primera vez y pudimos soslayar el problema de la Universidad de Chile, y también le agradezco las gestiones al ministro. Yo creo que hay temas importantes, el que se duplique la cantidad de camas UCI y otras, la consideración de que el año 2019 vamos a duplicar las camas UCI, eso efectivamente, corríjame señor ministro, no se había hecho nunca. Cuando usted dice que vamos a aumentar con respecto al per cápita 4 veces el presupuesto en salud, es algo importante. Más que una pregunta, una inquietud que se la hice saber ahí mismo también, el tema de Antofagasta, que estamos con mucha circulación de la variable Delta, y quisiera saber cuál es su percepción también, después por interno, no le voy a quitar tiempo ahora, ministro, pero cuál es su percepción con respecto a pasar lo que es trazabilidad a los Ceremi, específicamente en estos casos, por ejemplo, como Antofagasta. El presupuesto, bueno, ya es algo que yo sabía, que era 11.660, significa un incremento del 11.7%, que efectivamente yo creo que nos van a permitir seguir en esta exitosa labor que usted, el ministro Mañalich, y dicho por todos los candidatos presidenciales, etcétera, se ha hecho bien. O sea, yo entiendo que en general en este gobierno hay muchas cosas que se hayan hecho mal, pero en salud lo hemos hecho bien. Lo más importante que usted pueda recalcar en esta situaciones, señor ministro, y ahí le pido también a la comisión tener un poquito de altura de mira, es que no es justo levantar fake news cuando el presupuesto 2022 tiene por eje el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, los servicios de salud y un fondo extraordinario de COVID. Yo creo que para concluir, me gustaría que ojalá tuviéramos una iteración más rápida con el ministerio, de mejor forma, más que tener, porque ha venido a exponer 2 veces lo mismo, a eso es lo que me refiero, y presidente, no es por hacer el punto político, sino que ha ido 2 veces y ha expuesto lo mismo el señor ministro, una en la Comisión de Hacienda y ahora nosotros. Falta que lo llame la Comisión de Salud del Senado nomás y va a venir 3 veces, entonces aumenta su porcentaje que venía, pero son exactamente los mismos datos. Con todo respeto, señor presidente, yo creo que podríamos hacer quizás un set de preguntas específicas con respecto a lo que no nos queda claro de esta exposición, poder enviársela y más que una exposición, poder tenerla y si queda alguna duda, poder hacer otra exposición, porque aquí no quiero ser, para terminar, no quiero ser falso en cuanto a mis comentarios, y la verdad es que todos sabemos que los días viernes ya es el único día que nos queda a nosotros para hacer campaña, para salir a la calle, poder saber qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Para mí eso es sumamente importante, el tiempo que pasemos con nuestra ciudadanía. Gracias, señor presidente. No, le agradezco, diputado Castro, su honestidad. Yo, antes de dar la palabra, tengo que hacer un par de aclaraciones. La primera, nosotros hemos convocado a esta sesión a propósito de la solicitud que hicieran varios parlamentarios, fue establecida unánimemente, porque hubo una presentación del Ministerio de Salud respecto de esta materia, fundamentalmente en torno a la disminución de o la no renovación de contratos, donde además se estableció
que se iba a entregar una información más precisa antes que terminara el mes de septiembre, ¿no? Porque se iban a ejecutar estas no renovaciones en octubre, ¿ya? A petición de las exposiciones que hicieran los distintos gremios, ¿ya? No tuvimos acceso a esa información, se generaron las desvinculaciones, las no renovaciones, y nosotros le pedimos al ministro que viniera por este tema y por varios otros más el día martes. Sin embargo, el mismo día martes yo recibo una excusa porque el señor ministro no podía asistir, ¿ya? Y él amablemente dice que podía el martes de la próxima semana, que usted bien sabe es distrital y no puedo convocar salvo por unanimidad. Por esa misma razón conversamos en el seno de la comisión y también de manera unánime resolvimos poder considerar dos fechas que el mismo ministro nos entregó para poder venir a exponer, porque le era de mucho interés a él también responder nuestras consultas. Entonces, no es que aquí nosotros queramos duplicar, triplicar esfuerzos. Yo tengo una mirada bien crítica respecto a la conformación de las subcomisiones y comisiones de presupuesto, y la he tenido siempre y he dado una pelea porque las comisiones sectoriales puedan participar del debate, más allá de que podamos asistir como oyentes, sino que también de manera vinculante, o sea, con voto, ¿ya? Cosa que no ocurre y que lamentablemente no se ha podido imponer en la fórmula en que se genera, digamos, esta situación al interior del Congreso Nacional. Pero indistintamente de eso, no es nuestro ánimo duplicar, sino que hemos dado las facilidades para que el ministro pueda cumplir con algo que él también quería hacer, que era poder dar cuenta de este tema y que podamos también nosotros resolver o permitir que se generen la interacción en torno a algunas dudas que se han generado por temas específicos. Dicho esto, le voy a ofrecer la palabra al diputado Félix González, que me la ha pedido, y también sugiero que puedan ir haciendo las preguntas para que el ministro pueda anotarlas y responderlas, a lo mejor al final todas aglutinadas. Gracias, presidente. Claro. Muchas gracias, presidente. Aclarar que no soy miembro de la comisión, ¿no? Pero creo que es importante no solamente ver temas presupuestarios en la Comisión de Hacienda, porque el país no es una empresa, no solamente hay que ver presupuestos, ¿verdad? Evidentemente en esa comisión también se expresan posiciones políticas, pero hay otros temas que están relacionados con el quehacer del ministerio, que tienen que ver con las contrataciones, que tienen que ver con la pandemia y que es necesario plantear. Yo también estoy en campaña, ¿eh? Pero creo que tenemos un trabajo y tenemos que cumplir ese trabajo primero, porque nos pagan por hacerlo, y en segundo lugar, es bastante ventajoso estar en el Parlamento e ir a la reelección versus quienes nos desafían, así que no podemos nosotros quejarnos de eso. Le pedimos en su momento, y voy a entrar al fondo, a la comisión que pudiera recibir a don Andrés Sarabia, de la región del Biobío, un funcionario que trabajó a honorarios y que contrajo COVID y ha tenido secuelas. Pero este funcionario, y digo funcionario a propósito, porque técnicamente no sería funcionario, está a honorarios. Entonces nadie se hace cargo, luego que termina su contrato de honorarios, de las secuelas. Y la comisión acordó recibirle y recibir también a la FENATS Biobío, porque no es el único caso, es un caso emblemático. Pero el país les ha pedido a muchas personas que no estaban en la planta de salud, que se incorporaran a los equipos de salud por la pandemia en los distintos hospitales, en los municipios hicieron lo propio, para enfrentar esta pandemia, y pasó con ellos lo que pasó con veteranos de Vietnam. Una vez que termina la necesidad del país, quedan abandonados. Entonces, por eso la idea por mi parte no me servía ir a Hacienda, era más importante verlo acá, porque creo que hace falta una ley que nosotros como parlamentarios no podemos presentar, para que el Estado se haga cargo de las secuelas que pudieran quedar en esas personas, que además se quedaron sin trabajo porque no podían recontratarle, porque estaba
con licencia en el fondo, y no son pocas. Entonces, todas las personas que están trabajando en salud están arriesgándose. Saben eso, saben que es riesgoso y saben que pueden pagar un costo personal. Pero no puede el Estado darle aplauso, felicitarle, poner en la prensa las cifras, ¿verdad?, de cómo se va combatiendo, de cuántas camas hay, detrás de cada cama hay un equipo profesional, hay personas que reciben a estas personas, hay personas que hacen el aseo también, ¿no? Y no hacerse cargo de esas personas que se incorporan por la contingencia que luego son desvinculadas. Yo estaba escuchando con atención que se va a cambiar el esquema de honorarios a contrata, eso lo tengo claro, pero mi solicitud precisa es la siguiente: que presente el Ejecutivo un proyecto de ley para hacerse cargo de esta secuela y qué es lo que pasa después con personas que van a pagar un costo importante con su salud para poder enfrentar esta pandemia. Eso, presidente, para no redundar, y quisiera, si es posible, que el ministro pueda pronunciarse sobre ese punto. Perfecto, gracias, diputado González. Le voy a ofrecer la palabra ahora al diputado Patricio Rosas y el ministro ahí para que pueda anotar las preguntas, por favor. Vamos a agrupar Hola, buen día. Buenos días. Buen día, colegas. Buen día, ministro. Bueno, yo creo que ha sido una buena presentación presupuestaria, pero ha sido una buena presentación presupuestaria y celebro que haya aumento de presupuesto en salud consistente en los últimos 8 años. Eso es lo que como Estado tenemos que seguir impulsando, sobre todo porque sabemos que la red hospitalaria y la red de atención primaria todavía es muy débil para la cantidad de prestaciones que deberíamos tener como país OCDE. Pero nos vamos acercando y ha sido consistente en los últimos 8 años y eso se celebra. Respecto a la complejización, los 3.000 cargos que se plantean en el presupuesto son cargos específicos para mantener las UCI, cosa que es una de las cosas que planteamos que debía mantenerse porque gran parte de los problemas que tenemos de compra al privado en las redes hospitalarias es por camas complejas, entonces hay que plantear eso dentro del sistema. Pero me queda también lo mencionó en parte el diputado Félix González, respecto de las secuelas. Nosotros tenemos un problema ahí, que hay una cantidad de pacientes que han ido quedando de las 3 olas ya que hemos tenido en nuestro país, con secuelas severas, pacientes que han sido hospitalizados y que después quedan con secuelas por bastante tiempo. Y no se contempla, porque no lo teníamos, son pacientes crónicos nuevos que se suman al programa respiratorio o programas que no existen todavía. Por ejemplo, la fonoaudiología en la atención primaria no existe, terapeutas ocupacionales no existen prácticamente como programas en los establecimientos de atención primaria. Y los kinesiólogos están básicamente en salas ERA y eso desde ese punto de vista podrían apoyar un programa especial para secuelados, porque en general han habido muchos secuelados, casi se calcula que por cada, así como hay 1 fallecido o 2 fallecidos por cada 100 pacientes contagiados, hay 10 más 100 pacientes finalmente en algún grado de secuela. La mayoría de tipo respiratoria, neuromuscular, pero también foniátrica. Y nosotros ahí tenemos una deuda en atención primaria. Entonces, no me hace falta ver en el presupuesto del año que viene algo que enfrente como una especie de programa los secuelados de terapeutas y fonoaudiólogos y kine en atención primaria, porque son pacientes que van a llegar nuevos ahí a atención primaria. Y lo otro es que me llama la atención y quisiera preguntarle si se va a cambiar el sistema de seguimiento del paciente también en caso de que aumente una 4ª ola. Esperemos que no, pero vemos que las cifras son medias preocupantes.
durante el mes de noviembre o diciembre si va a haber algún tipo de flexibilidad en cuanto a sumar a la atención primaria nuevamente, si es que la situación cambia. Porque eso también se tiene que prever en el presupuesto también del año que viene. Yo entiendo que a esta altura el endeudamiento de los hospitales y de las redes asistenciales es alto, los de los municipios también, y están muchos esperando llegar al 1 de enero. Pero, así como tenemos que plantearnos que puede haber una quinta ola en el año que viene, tenemos que tener esa flexibilidad. Entonces, esos recursos como para un plan de contingencia respecto de los posibles cambios en la demanda de atenciones por nuevos oleajes, tampoco lo veo en el presupuesto 2022. Y bueno, y lo otro respecto a los despidos, creo que también se ha hablado del aumento de cargos, pero no de la cantidad de gente que va a quedar despedida, entendiendo que igual los necesitamos en algún momento y los vamos a necesitar probablemente en algún momento si es que hay nuevos oleajes, cosa que todos los científicos en general han dicho que no se puede descartar esa idea en el año que viene, porque ya hay algunas cepas, variantes que no se han difundido mucho, pero que sí son capaces de sobrepasar los efectos de las vacunas que hoy día están en el mercado. Obviamente están haciéndose las investigaciones, pero la tardanza entre que llegue la vacuna correcta para las nuevas variantes va a generar unos oleajes probablemente el año que viene todavía. Eso, presidente. No sé si me permite contestar de inmediato las primeras 3 intervenciones para no ir acumulando todo, porque además aquí hay una misma propuesta de tanto del diputado Félix González como del doctor Patricio Rosa con respecto a los lados, que me parece que es importante aclarar o dar una respuesta positiva a esa inquietud que me parece legítima. Bien, ministro, puede responder, no se preocupe. Sí, con respecto a la primera intervención del diputado José Miguel Castro, que no sé si está todavía José Miguel ahí, tiene razón el diputado Torres, presidente de la comisión, y nosotros fuimos los que postergamos la reunión. Entonces, esta reunión era antes de la presentación del presupuesto, y 2 semanas antes por lo menos. Pero yo no he reclamado por volver a presentar los datos. De todas maneras, le agradezco a José Miguel su intervención, pero si alguien tiene la culpa, fue nosotros porque pedimos postergación de la reunión. Y además le agradezco su intervención, donde destacó que en el debate presidencial, en el último que vimos por televisión, en realidad lo que reconocieron como positivo los candidatos, obviamente la mayoría, fue el manejo justamente del programa de vacunación o de la pandemia. Con respecto a las preguntas del diputado Félix González, lo primero que quiero contarle al diputado González, dado su filiación política, ecologista, es que por primera vez yo he incorporado entre las metas sanitarias del Ministerio de Salud para el próximo decenio el medio ambiente. Es decir, creo que fue no un error, pero una estrategia que no fue suficientemente evaluada tras pasar todo el ambiente de salud al Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que salud tiene mucho que ver con medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades son causadas por alteraciones que produce el hombre en el medio ambiente, en la naturaleza, en los animales, el uso de antibióticos, en fin. Por lo tanto, hemos incorporado a las metas sanitarias del decenio el medio ambiente, las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras y todo lo que tiene que ver con el trastorno, los niños con espectro de trastorno autista, que también, en mi opinión, tiene mucho que ver con el medio ambiente. En segundo lugar, había un proyecto de ley para el tema de las secuelas, de los secuelados. Le pedí a Jaime González, que es mi asesor legislativo que me está acompañando, que no lo nombré antes, que lo revisara. Desgraciadamente no se ha presentado todavía, era de iniciativa parlamentaria,
Yo creo que ese proyecto hay que estudiarlo y presentarlo, y venía obviamente asociado a financiamiento, porque tienen mucha razón ustedes, la cantidad de secuelados es enorme. Sin embargo, yo quiero contarles que además en este aumento de los cargos para la complejización, nosotros consideramos obviamente que en las UCI tiene que partir la rehabilitación. Y entonces vamos a contratar kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, 158, y nuevos médicos especialistas en rehabilitación. Y además kinesiólogos. ¿Por qué? Porque la rehabilitación obviamente tiene que partir cuando el paciente se desintuba, tiene que comenzar a tragar, tiene que comenzar a hablar, tiene que comenzar a deglutir, y para eso se necesita, como ustedes muy bien han dicho, un equipo de rehabilitación muy importante. Con respecto a esta persona, que lamento lo que le ocurrió, la conozco porque vi el video del diputado Félix González, que estaba a honorarios, y como se enfermó, obviamente, probablemente tomó licencia o tuvo que dejar de trabajar y no fue recontratado. Vamos a revisar el caso, yo lo he estado siguiendo porque fue muy difundido en las redes sociales, y obviamente que me preocupa que no tenga un apoyo. Con respecto a solo aplausos, yo creo que nosotros hemos mostrado que no es así. Yo personalmente apenas asumí el ministerio el año pasado, solucioné el problema de la meta sanitaria, solucioné el problema todo lo que se debía y que había que pagar, pagamos todo en tramo 1. Con respecto a la atención al usuario, también lo pagamos, o sea, nos pusimos al día. Y de hecho, ayer estamos discutiendo con los gremios de la salud, ya la tercera vez o segunda vez, esta ley de descanso compensatorio y de fuero, que creo que es importante conversarla con calma. Y para eso, justamente, el asesor legislativo del Ministerio de Salud junto con la SECPRES ya se ha reunido con los gremios y va a haber una segunda reunión para avanzar en ese tema. Porque creo, obviamente, que el tema del descanso compensatorio es un tema que hay que observar. Y estoy de acuerdo, que detrás de una cama hay un equipo profesional completo. Y como usted no pertenece al Ministerio de Salud, Félix, yo ayer grabé un video, incluso di agradecimiento a los que hacen el aseo, a todo el mundo, porque todos son dignos de ser reconocidos en esta lucha contra la pandemia. Me referí especialmente a la gente que hace el aseo y a los guardias también, que también tienen una labor importante que cumplir. Por lo tanto, el equipo profesional para nosotros es muy importante, cualquiera que sea su profesión. Lo de las secuelas ya lo dije, porque el doctor Patricio Rosa también lo nombró, y lo de la rehabilitación. Bueno, con respecto a la quinta ola, estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios en el caso que haya que retroceder en el sistema de trazabilidad, o sea, incorporar o llamar nuevamente o pedir que la atención primaria vuelva a tomar algunas de las labores. Hay que recordar, sí, diputado Rosa, usted muy bien sabe que la atención primaria tiene otras múltiples funciones que cumplir, y como usted muy bien lo dijo, me parece, en otra reunión, han disminuido los controles de hipertensos, de diabéticos, incluso hay un atraso en la vacunación de mujeres embarazadas, poco control del embarazo, en fin. Entonces eso hay que retomarlo, porque esa es la otra pandemia que se nos va a venir encima. Con respecto al tema de las vacunas, en realidad nosotros nos preocupamos desde el comienzo porque podría haber un rebrote, y es por eso que instauramos la dosis de refuerzo. Es el primer país de Latinoamérica que instaura la dosis de refuerzo, y hay muy pocos países en el mundo que lo están haciendo, y como usted habrá visto, hemos hecho además estudios científicos por primera vez, yo creo, en el Ministerio de Salud, por muchos años, publicados en revistas de alto impacto, The New England Journal of Medicine, Lancet Oncology, Lancet Infectology, en fin. Y en realidad la dosis de refuerzo, que lo que trata de hacer es mejorar la inmunidad y
la verdad es que aumenta la inmunidad, por ejemplo, del 56 a un 93% con AstraZeneca, del 56 a 90 con Pfizer y del 56 a 80 con Sinovac. Y justamente lo hicimos con esa finalidad. Y para evitar la hospitalización, el aumento aún es mayor, de 84 a 96%, por ejemplo, con AstraZeneca, que es la vacuna que más hemos usado como dosis de refuerzo, y esta semana partimos con, eso era para los pacientes que habían sido, para las personas que habían sido vacunadas con Sinovac, y esta semana partimos con dosis de refuerzo para las personas que fueron vacunadas con Pfizer, BioNTech y otras vacunas. Por lo tanto, yo espero, no soy pitonizo, pero espero que si hay una quinta ola, podamos tener más casos, pero no haya un recargo, no haya una cantidad más importante de gente que caiga a la UCI o que fallezca. De hecho, no sé si leyeron el dato, pero el exceso de muertes bajó en un menos 4%, por primera vez en el último tiempo, en los últimos 30 días. O sea, una baja del menos 4% del exceso de mortalidad significa obviamente que hemos hecho un esfuerzo muy importante. Las vacunas para el próximo año están ya negociadas, digamos, y hay fondos suficientes, creo que lo dije, más de 380.000 millones para vacunas, sea cual sea la coalición que triunfe en las elecciones de este año. Muchas gracias, ministro. Me ha pedido la palabra el diputado Miguel Crispi. Yo no sé si alguien más quiere inscribirse. Si no, yo también tengo una pregunta al final. Gracias, presidente. Buen día, ministro. Sí, yo sobre el tema de honorarios quisiera poner la urgencia en un oficio que solicitamos antes de que terminara septiembre, respecto al número de honorarios que habían sido desvinculados por servicio, porque efectivamente los grandes números nos perdemos y muchas veces la información de las grandes cifras nos encuentra un correlato a nivel territorial con distintos centros de salud o hospitales. Entonces, ese oficio tiene que estar en manos de sus asesores para que por favor nos pudieran entregar esa información de manera precisa. Y lo segundo, usted señalaba el tema del descanso compensatorio y el fuero y la importancia que le han dado, y de verdad que me parece demasiado distante de la realidad. Este proyecto está en el Senado hace un mes y medio más. Las organizaciones le escribieron pidiéndole urgencia, usted dijo que no tenía nada que hacer, y usted sí tiene algo que hacer. Usted le puede poner urgencia a ese proyecto. Eso es el gran poder que tiene el gobierno en un régimen presidencial, son las urgencias. Y lo que va a pasar es que ese proyecto no va a ser tramitado hasta que lleguemos hasta la negociación del reajuste del sector público. Y se va a meter en la misma bolsa una negociación de la cual nada tiene que ver. Entonces, esta manera de crear reuniones con los asesores, o sea, de verdad, yo creo que para el gobierno esto no es ni una prioridad. Y si lo fuera, pónganle urgencia al proyecto. Si esa es la mejor señal de que algo es urgente para el gobierno, es poniéndole urgencia a un proyecto de ley. Porque en la primera sesión que esto se discutió en el Senado, los senadores, y es una responsabilidad de ustedes, pero los senadores tirando la pelota al córner, evitando legislar. Diciendo, no, pónganse de acuerdo con el Ejecutivo, pero si el proyecto ya está en segundo trámite y las desvinculaciones ya están ocurriendo y necesitamos un proyecto de ley. Entonces, yo quisiera solicitarle que si hay que tener las reuniones, que se tengan, pero pónganle urgencia al proyecto de ley, si no, de verdad que el relato de cuán importante es este proyecto no es muy importante. Las voluntades se las lleva al viento, lo que importa son las medidas administrativas que ustedes tienen, en este caso la urgencia. Entonces, yo quiero solicitarle que le ponga urgencia a ese proyecto, de modo que efectivamente los trabajadores de la salud puedan tener un proyecto de ley de descanso compensatorio y fuero. Y si es que no, porque los senadores no están de acuerdo, bueno, que se discuta, pero no seguir prolongando esto, porque de verdad que es bien vergonzoso que el sistema político no sea capaz de resolver algo tan sencillo. Gracias, diputado Crispi. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Si no, yo voy a agregar una más para que después pueda pasar a responder el ministro. Lo primero es decir que cuando se plantea la disminución de camas críticas, la disminución de personal o no renovación de contratos, obviamente que el punto de referencia es respecto a la pandemia, digamos. Cuando uno hace el análisis,
como lo ha planteado usted, ministro, en torno a lo que ha sido el año previo a la emergencia, que es el 2018, es evidente que hay, y así lo sabemos, un aumento en torno a lo que habitualmente existía. El punto de la duda, digamos, que se genera en definitiva es si el personal que queda post pandemia, la cantidad de camas críticas post pandemia, van a ser suficientes para enfrentar la gran avalancha de requerimientos que hoy día vamos a tener que enfrentar, si es que no existe obviamente una nueva situación que agrave la realidad epidemiológica actual, digamos. Y en ese sentido, la preocupación que uno tiene es, primero, que obviamente hay una lista de espera que es evidente, pero además, eventualmente un subdiagnóstico de varias patologías que no ha permitido necesariamente poder expresar toda la espera que realmente existe en torno a los problemas de salud que pueda haber. Hay algunas patologías que han disminuido su diagnóstico respecto a lo habitual, y sabemos que eso es por falta de acceso a atención sanitaria o a profesionales de salud, porque estaba concentrado obviamente el sistema prácticamente en su totalidad en absorber la demanda de la pandemia. Entonces puede ser que las cifras terminen siendo mucho mayores incluso. Entonces, yo no sé si consideraron en esta rebaja, digamos, en el caso de las camas críticas aquello, porque si uno tiende, por ejemplo, a poder aumentar la productividad hospitalaria, una piedra de tope, usted lo sabe, ministro, mejor que yo, es precisamente el acceso a camas más complejas. Yo comparto con usted que los hospitales van a ir cada vez complejizándose más en la medida en que hacemos más eficiente la atención primaria, incluso algunas hospitalizaciones que se hacían que pueden ser tratadas ambulatoriamente. También, obviamente, eso va a permitir poder disminuir las camas más básicas y aumentar la complejidad. Eso conceptualmente lo compartimos plenamente. Pero mi preocupación tiene que ver con eso, lo práctico respecto a lo que viene, sobre todo a mi juicio los 2 años siguientes, en torno a lo que se puede denominar la pospandemia. Yo no sé si eso está calculado o no, o cuál fue el criterio para llegar a una cifra determinada, a pesar de que yo reconozco que hay un alza respecto del punto inicial de comparación del 2018. Pero esta baja respecto del punto peak de la pandemia, ¿a qué responde y si se ha considerado eventualmente que eso pueda disminuir la capacidad de respuesta para las fundamentalmente listas de espera? Esas 2 preguntas, no sé si hay alguien más, sino para que el ministro pueda responder. Me parece que hablé. Muchas gracias. ¿Se escuchó mi intervención o no? Sí, escuché todas las preguntas, diputado Torres. Muchas gracias. En un momento se me silenció el micrófono, no sé si escuchó mi pregunta. Escuché todo. Ya, diputado Grispi. La última no la escuché completamente, pero me parece que era sobre la posibilidad de que haya un nuevo rebrote, ¿no? Su última pregunta. No, tiene que ver fundamentalmente con la evaluación de la situación post-pandemia, la situación de las listas de espera, que incluso creemos que pueden haber subdiagnósticos a propósito de la falta de acceso a atención o a profesionales que hubo producto de que había una gran concentración del sistema en torno a la pandemia y que pueden haber enfermedades subdiagnosticadas. Entonces, las listas pueden ser mayores y para absorber eso las camas críticas son clave. Sobre todo, compartimos esta necesidad de complejizar aún más los hospitales para resolver situaciones de mayor complejidad. Entonces, si fue considerado en esta reducción, que sabemos que es una reducción respecto del momento de la pandemia, no respecto de la comparación basal prepandemia, que ahí obviamente que compartimos que hay un aumento. Bueno, en primer lugar, al diputado Miguel Crispi, yo lamento que no esté la diputada Carol Cariola, porque ella es una de las autoras, no recuerdo quién más, de esta ley del descanso compensatorio, y yo les quiero recordar que yo recibí a Carol Cariola junto con Karen Palma de la CUT y le di mi apoyo a este proyecto. Lo publicamos en las redes sociales, lo publicó la CUT en las redes sociales. Jamás he dicho que es un proyecto que no me compete o que no me interesa, todo lo contrario. Y es por eso mismo que primero, personalmente me reuní con todos los gremios de la salud y llegamos a este acuerdo, entre comillas,
pregúntenle a ellos, en esta misma mesa, para que nosotros podamos trabajar en conjunto con los gremios en la redacción o en las modificaciones o en la mejor forma de que esta ley avance. Así que no es, si el Senado tiene otro punto de vista ahí, yo no puedo involucrarme, y el ministro de Salud no es el que le pone urgencia a los proyectos de ley, diputado Crispe. Yo tendría que obviamente pedirle al presidente de la República que le ponga urgencia. Y siempre voy a dialogar, siempre voy a conversar con la gente. Creo que es una ley importante para nosotros y que no tenemos problema en avanzar en el descanso compensatorio. El tema del fuero o del permanente o del fuero a largo plazo es un tema probablemente que hay que discutir en más profundidad. Y respecto a la legislación de las camas, nosotros recibimos el Ministerio de Salud con 640 camas UTI. No estoy hablando del sistema integrado, sino que solo público. Y lo vamos a UCI, perdón. Ahora son las camas. Vamos a entregar con 1.160 camas UCI. Por lo tanto, el aumento es muy importante para eso. Los que se van a proveer 3.069 cargos nuevos, están desglosados por servicios de salud, los 3.069, y están desglosados los aumentos de presupuesto por cada servicio de salud, que para ese ítem solamente considera 87.000 millones de pesos. También está en el documento o en alguna de las láminas de presupuesto para que lo puedan estudiar. No encontramos, diputado Crispi, no la encuentran aquí en este minuto el oficio, pero si necesita información servicio por servicio, también viene la información servicio por servicio en la segunda parte de nuestra presentación en la ley de presupuesto. Así que, como se lo vamos a enviar al presidente de la comisión, le solicito que lo comparta, diputado Torres, con el resto de los diputados, obviamente, de la comisión. O, no sé, le pido a Ana María, le doy la gracias también a Ana María, que no la había saludado, que si le hacemos llegar a ella, a la Secretaría, el documento, que ella lo difunda con el resto de los diputados. Estamos el 6 de septiembre y el día martes de esta sesión esperamos el oficio. ¿Perdón? El 26 de septiembre fue Sí, que no escucho lo que se escucha mal, Miguel, no se escucha cortada tu intervención. No se le escuchó, diputado, pero creo haber escuchado que dijo que el 26 de septiembre se le mandó el oficio. ¿Eso es lo que usted dijo? Sí, eso dijo el diputado Crispi. De hecho fue concordado, porque fue justo en la exposición que fueron a representarlo la primera vez que tocamos este tema. Se acordó allí y obviamente que dijimos que ojalá con la premura suficiente pudiéramos tener la respuesta, y no ocurrió, digamos, y fue remitido inmediatamente ese oficio, entiendo yo, a lo más el día siguiente, para cumplir con la formalidad, pero efectivamente nosotros planteamos en la sesión que requeríamos esa información y no ha llegado hasta el día de hoy. Todavía estamos dentro del plazo legal de todas maneras. Nosotros recibimos en los últimos 30 días 326 oficios parlamentarios y solo quedaron por contestar 7, o sea, el 2,5% de los oficios parlamentarios no se han contestado en el último tiempo. Yo me he preocupado... Ministro, si me permite, yo entiendo eso y no estamos haciendo un juicio respecto de la eficiencia en responder los oficios. Lo que pasa es que particularmente en esto, y yo fui bien enfático en ese momento también, porque recordemos que en esa sesión también habíamos pedido que pudiera estar usted, que se asumiera el compromiso de darle prioridad a la respuesta de ese oficio, ¿ya? Y por eso que lo dijimos públicamente allí, para que cuando llegara formalmente ya tuvieran la respuesta construida, porque no se pudo responder en la reunión. Básicamente el oficio fue porque la respuesta específica y precisa que se planteó allí no pudo ser respondida.
Entonces... Bueno, yo ya lo lamenté, lo acabo de lamentar, le pido disculpas, yo no lo he recibido, está mi abogada de gabinete, está el jefe, mi asesor legislativo, no encontramos el oficio, le pido a Ana María si es posible que me lo envíe de nuevo, pero desgraciadamente, yo le digo, he contestado el 98% de los oficios. Entonces, que tengamos una discusión por un oficio ahora, yo creo que obviamente es importante, muy importante responder, y estoy de acuerdo, pero yo no lo he recibido, lo lamento, pero no lo he recibido. Está mi abogada acá que recibe todos los correos día a día, y me siento todas las mañanas con ella para revisar correo por correo, y no me lo tiene. Entonces, algo pasó. Sí, ministro, sí, está bien. Pero no es que no queramos responder los oficios. Ministro, le acabo de decir que el punto no es respecto a la eficiencia que ustedes tengan sobre los oficios en general. Lo que yo estoy planteando es una cuestión de acuerdo político, ¿ya? No es administrativo. Porque cuando en la comisión se hace primero se acepta que venga a representarle personas que no eran las que estaban solicitadas por nosotros, porque originalmente era el ministro o subsecretaría. Finalmente se concuerda aceptar, obviamente porque nos interesaba la información. Falta información y se dice y se requiere en la misma comisión, con la misma buena voluntad política, que se nos responda por escrito, que vamos a cumplir con enviar la formalidad del oficio, pero que nos respondieran por escrito lo que no podían haber respondido allí. O sea, también en un acto político, digamos, de poder facilitar las cosas para acceder a la información. Entonces, no es reducir esto a un debate formal, digamos, de responder a un oficio, sino que del cumplimiento de un compromiso político adquirido en la comisión. Ahora, entiendo, no le ha llegado, entonces no nos quedemos en eso. Lo que yo planteo es que ojalá tengamos lo antes posible esta información, porque para nosotros es muy relevante, sobre todo porque esto nace a partir de la inquietud de los propios gremios, ¿no? Que vinieron a exponer y que no hemos podido responder todavía siquiera sobre esas inquietudes. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Sí, yo Me creo comprometo a... Perdón, diputado Rosas. No, yo creo que tenemos que avanzar y se entendió que el tema no era la formalidad del oficio. Y yo quiero agradecer la respuesta que me dio respecto de la atención de secuelados, porque es un tema que nos va a preocupar el año que viene y el siguiente probablemente. Me quedó una duda respecto del apoyo a la atención primaria. Si bien la complejización hospitalaria en post-UCI para rehabilitación inicial de los pacientes que salen con secuelas desde los hospitales, está bien que se inicie ahí y que esté el foco ahí en kinesiología y en terapeuta ocupacional, pero también luego en atención primaria tiene que continuar. Entonces ahí no sé si no se alcanzó a escuchar bien por la transmisión. Me quedó la duda de si ese mismo programa de atención de secuelados se va a reforzar en la atención primaria. La otra pregunta que también me quedó, y parece que no la alcancé a mencionar bien o más explícitamente, es respecto a los 41.000 millones de salud mental para el 2022. Que a todas luces, claro, uno entiende que es un aumento respecto de lo poco que ya tenía el presupuesto de salud mental habitualmente en el Ministerio de Salud. Históricamente ha sido el que más se recorta. Pero tenemos un problema que, así como pasó ya la crisis probablemente epidémica más grave, viene la crisis de las listas de espera, la crisis económica también, que ya la estamos sintiendo. También va a venir la crisis post-pandemia de las listas de espera en salud mental y toda la afección de las personas que han pasado miedo, terror, que han perdido familiares. 48.000 familias han perdido a alguien por COVID, etc. Y otros están sufriendo la espera de un procedimiento que no lo pueden realizar porque los hospitales estuvieron copados por pacientes COVID. Entonces 41.000 millones en salud mental pueden parecer mucho, quizás para las personas que escuchan esas cifras, pero son en realidad 3.000 cargos más o menos de un profesional de salud mental para el año, y eso significa que a lo más va a llegar 1 o 2 psicólogos más por consultorio. Entonces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo un poco mayor también para instalar
no solo esta cantidad, sino que un poco más, y contemplar fármacos especiales también, atenciones especiales en la atención primaria, en los POSAM, que también han sido fruto de pocos recursos en las últimas administraciones. No digo esta, son varias administraciones, esto es un efecto sumado. Yo llevo 20 años trabajando en salud primaria, hospitales, así que esto viene de varias administraciones. Siempre salud mental es como donde pocos recursos se ponen. Así que esa sería como mi aprehensión de que el presupuesto por ahí también está bajo. Felicitar que se haya incorporado medio ambiente en las metas sanitarias y enfermedades raras y la neurodiversidad, que es una deuda país que tenemos también con la neuroinclusión y la neurodiversidad, porque a veces hay mucha ignorancia todavía en nuestros propios equipos médicos y equipos de salud respecto de cómo tratar. Y ahí también tenemos otra falencia que nuevamente choca con que ni siquiera están en el Código Sanitario terapeutas y fonoaudiólogos que ayudan mucho en las terapias de neurodiversidad y que hoy día los pacientes tienen que pagarse las familias sin ninguna posibilidad de apoyo de FONASA o de las ISAPRES porque están fuera. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rosa. No sé si Gracias. Me quedó, sí, presidente, me quedó responderle a usted una pregunta porque no fuimos por otra vía. Una pregunta importante, después le voy a responder al diputado Rosa porque tiene toda la razón. Y muy interesante el tema de salud mental. Con respecto a la post-pandemia, nosotros ya sabemos que aproximadamente tenemos 300.000 cirugías postergadas y tenemos más de 2 millones de personas, casi 3 diría yo, en lista de espera por especialidad. Ahora, muchas de esas listas de espera por especialidades curiosamente son de oftalmología, de otorrinolaringología, también de salud mental y de traumatología. O sea, hay una lista de espera que, entre comillas, sería relativamente digo yo, fácil de solucionar, porque hay temas, por ejemplo, de la audición, temas de la visión, control de ojo, control de retinopatía diabética, en fin, que lo podemos hacer por el hospital digital. Por eso también es que aumentamos el presupuesto para el hospital digital en forma muy sustantiva. Pero obviamente que es una preocupación mayor, diputado Torres, esta segunda pandemia que hemos llamado. Para lo mismo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha presupuestado, digamos, un aumento sustancial y hemos firmado convenios y ya se están llevando a cabo la disminución de la lista de espera, tomando en consideración la lista de precedencia que ustedes mismos exigieron, es decir, primero hospitales sin fines de lucro, hospitales universitarios, después las mutuales, en fin. Así que eso está ya avanzando por parte de FONASA. Los convenios están marchando y se están reduciendo en la medida de lo posible esas listas de espera. Pero es evidentemente algo que tenemos que tener muy bien planificado para el próximo año. Con respecto a la salud mental, nosotros presentamos 3 programas para salud mental. Primero, el piloto de atención de salud integral para niños y adolescentes. En segundo, el centro de apoyo comunitario para personas con demencia, y también un programa para niños que están en hogares protegidos. La suma de todo eso es más de 41.000 millones, 41.800 millones de pesos, como dice el diputado Rosa. Y evidentemente que además de eso, a través del hospital digital, vuelvo a repetir, hemos contratado psicólogos, estamos dando atención y de hecho tenemos un programa especial de atención en salud mental para los funcionarios de salud también, que está financiado. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy importante. Con respecto a las 3 especialidades que son fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología, no sé si ustedes saben, pero nosotros hemos anulado la obligación que había antes, o la coartación más bien diría yo, del derecho a tener atención por esas patologías, porque antiguamente se fijaban, digamos,
no sé, tú puedes tener 4 atenciones de fonoaudiología al año o 3 atenciones de terapia. Eso cambió totalmente, y de 0 a 6 años por lo menos, ninguna, ni el FONASA ni ningún ISAPRE puede limitar el número de atenciones ni para fono, ni para terapia, ni para kinesiología. Es un avance importantísimo, que no lo tengo tabulado económicamente, pero es una cantidad muy importante, y va a permitir que muchos niños, que como usted decía, probablemente van a quedar con algunas secuelas también, a propósito de eso, van a poder ser atendidos sin límite límite de consultas en esas 3. ¿Y por qué me dediqué a eso? Porque habiendo sido decano de una facultad, me di cuenta que desgraciadamente los terapistas ocupacionales, los fonoaudiólogos, han sido siempre los más postergados. Y los que se les paga menos por la consulta y se les limita el número de consultas, así que me preocupé especialmente de avanzar en ese tema, diputado Rosa. Pero la salud mental es un tema que nos va a golpear fuertemente. Ustedes saben que la mayor cantidad de licencias en este momento que estamos pagando son por salud mental. 35% de las licencias médicas son por salud mental y el 12 o 14 son por COVID. Por lo tanto, es una carga que estamos ya asumiendo y que es enorme, enorme. Y obviamente que tenemos que buscar una solución en conjunto. Nos hemos reunido con algunas sociedades científicas encargadas de este tema, y obviamente que vamos a avanzar. Y hemos lanzado un plan de salud mental en conjunto con la doctora Silvia Santander para justamente poder atacar este tema. Sí, yo necesito pedir acuerdo para extender unos minutos para que pueda continuar la exposición. ¿Habría acuerdo? Ya, así se acuerda. Puede continuar nomás. No, yo quería solamente darle las gracias, porque ya había terminado, respondí todas las preguntas. Darle las gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, estoy dispuesta a contestarla, obviamente. Pero quería darle las gracias, creo que es una muy buena reunión. Lo importante es que vamos a compartir muchos documentos. Creo que el presupuesto para este año está muy bien preparado, muy bien hecho, por eso fue aprobado rápidamente además, creo. Y nada más que agradecerle la posibilidad, y lamento si nos retrasamos en este oficio o si tuvimos que postergar las reuniones. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas y reconocer que si hay algún error, pero estamos dentro del plazo, me dice mi asesor legislativo, incluso para contestar ese oficio. Entonces, haber caído en esa discusión innecesaria después de que estamos hablando de los grandes temas de la salud pública me produce un poco de desazón. Pero bueno, yo les pido disculpas si no cumplí, porque ni siquiera yo conocía el oficio. Me dicen que está en la DGB, que ya lo están contestando, se está dando respuesta, se está recabando toda la información, porque es a nivel de todos los servicios de salud, no es una información que se obtiene de la noche a la mañana. Y además fue pedido por hospital. Sí, ministro, no se preocupe, obviamente que el centro de la discusión de hoy no era ese oficio, pero sí era importante generar la claridad, porque lo habíamos conversado. Bueno, yo voy a hablarlo después también con su representante ante el Poder Legislativo personalmente, ministro, pero no era en ningún caso el ánimo de poder desviar la discusión hacia un tema distinto. Obviamente que también nosotros agradecemos la voluntad de poder contar con su respuesta y su presencia. Vamos a esperar que nos envíe también la presentación de la ley de presupuesto, ojalá, y cualquier duda también que se vaya generando, poder tener fluidez para poder obtener la respuesta que se genera. Así que le agradezco mucho la presentación, y si no hay más intervenciones por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos y todas, y también a usted, ministro.